Bienvenidos al Evangelio según Mauricio y continuaremos con la saga de la insensatez y la ceguera espiritual. Y para esto volveremos a Números. Ahora Números capítulo 14, verso 27 al 31. Y dice así: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría de habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jesofne y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, a los cuales dijisteis que seríais por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces aquí vemos que Dios estaba muy enojado. Recordemos que Dios mandó jueces y profetas a reconocer la tierra. Ellos reconocieron la tierra, no tuvieron fe, fueron insensatos en su ceguera espiritual y hablaron mal. Incitaron al pueblo a hablar mal de Dios. Y vemos ahí en el verso 28 que dice: Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, y haré yo con vosotros. Entonces vemos que Dios se enojó tanto que dijo que era que como ellos habían dicho, así sería, ellos iban a perecer en el desierto. Ahora verso 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces vemos que la ley de Moisés decía que visitaría la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces ahí está esto, verso 35. Verso 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Entonces recordemos que Dios es un Dios misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y aquí la misericordia de Dios ya se apartó de ellos, de esta generación, debido a que ellos habían deshonrado la gloria de Dios, habían deshonrado el nombre de Dios, porque ellos, en vez de glorificar a Dios, sabiendo que Dios se les había manifestado, que los había hecho jueces, los había hecho profetas, y aún así decidieron abofetear la gloria de Dios. Por eso es que Dios los destituyó y los apartó de él, y dijo que los castigaría y se consumirían en el desierto, como ya lo hemos leído. Verso 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Entonces vemos cómo realmente sí se apartó de ellos la misericordia. Verso 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Entonces estos eran los jueces y profetas que habían sido mandados allá, y la misericordia se había apartado de ellos porque sobre ellos tenía que venir el castigo por haber deshonrado la gloria de Dios. Y como dice en el verso 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, o sea, los que fueron a reconocer la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces vemos cómo esto dejó claro
la oposición y la insensatez de ellos, esa ceguera espiritual, esa decisión de oponerse a Dios es lo que marcó esto. Y esto lo vemos más claramente, o leámoslo también en Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 30. Mateo capítulo 5, perdón. Mateo capítulo 5, verso 33. Mateo 5, verso 33. Dice así. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Porque yo os digo que juráis, no juréis, mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por vuestra cabeza juraréis, porque no podéis hacer blanco o negro un solo cabello. Verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces el Señor Jesucristo aquí les estaba hablando y estaba hablándoles exactamente con respecto a esto de lo que había pasado o lo que venía pasando con el pueblo de Israel en todas estas épocas, incluyendo esto que vimos en Números. Y esto lo vamos a ver en Éxodo capítulo 20, verso 18. Del 18 al 25. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Verso 22. Y Jehová dijo a Moisés, así diréis a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Entonces recordemos pongamos claro que ellos dijeron, verso 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Entonces vemos que aquí, como el Señor Jesucristo decía, que no juraran, porque ellos realmente no lo hicieron sino aquí, sino a medida que se va leyendo la Biblia, ellos hicieron este juramento muchas veces de seguir a Dios. Y el Señor Jesucristo está diciendo, no juréis más, porque vuestros padres han incumplido su juramento. Más bien, si desean seguir a Dios, síganlo. Si no desean seguir a Dios, no lo sigan. O sea, no traten de engañar más. Eso es lo que el Señor Cristo estaba diciendo. Y leamos el verso, vamos a leer el verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Entonces ahí vemos lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Vamos a Marcos ahora. Marcos capítulo 7, verso 1, lo leeremos todo. Marcos capítulo 7, dice así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, le condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no les lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas hay que toman para guardar, pero como los lavamientos de los vasos,
de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de lechos y de los lechos. Verso 5. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, o todo el tiempo dicen: nosotros somos de Dios, nosotros seguiremos a Dios, nosotros haremos la voluntad de Dios, como lo leímos en Éxodo, mas su corazón está lejos de mí. Y porque su corazón está lejos de ellos, como vimos, Dios se desagradó de ellos y les dijo: ustedes morirán en el desierto, porque Dios se apartó de ellos. Verso 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decían también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre y a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, con todo aquello que pueda ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas, donde ellos, estos fariseos y estos escribas, y interpretando a su manera y queriendo llevar un culto a su propia conveniencia, enseñaban a todas estas personas estos acontecimientos, o el hacer todas estas tradiciones para que de esta manera ellos fueran honrados, o ellos encontrar una honra en estas tradiciones. Entonces esto es lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Verso 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces vemos que ellos les enseñaban a estas personas, los escribas y fariseos, enseñaban que esto contaminaba al hombre. El comer sin utensilios, o el comer con las manos desnudas, y el practicar todas estas cosas, ellos enseñaban que todo esto contaminaba al hombre, o todo esto iba en contra del mandato de Dios. Y esto era lo que Jesucristo les estaba reprochando, porque de esta manera ellos querían obtener gloria de los hombres, para ellos ser reconocidos como grandes en medio de la casa de Dios, de la ley de Moisés. Verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Entonces, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, y esto era lo que no estaban enseñando estos fariseos, estos escribas, estos intérpretes de la ley, porque se habían dedicado a enseñar que se lavaran las manos, a enseñar que todo lo que hiciera por sus padres era para ofrenda a Dios. Se habían dedicado a enseñar cosas superficiales,
y no la doctrina profunda. Todos estos mandamientos de dentro, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, verso 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera. Un momento. ¿Cómo está? Muy bien, Gracias a Dios. ¿Me le pago? ¿Listo? ¿Con gusto? Entonces podemos continuar. Ya vimos qué era lo que estaban haciendo estos fariseos y cómo realmente en todas las épocas hacían estas mismas cosas de supuestamente estar en los caminos de Dios, pero enseñaban doctrinas humanas para ser reconocidos como sabios, como grandes, para ser reconocidos como gente sabia, gente inteligente, para ser reconocidos como los maestros, los rabí. Entonces ellos cargaban al pueblo con todas estas cosas que no podían salvar, con todas estas cosas que no iban a favor del perfeccionamiento del corazón, sino que eran cosas materiales dedicadas al matrimonio, dedicado a todo esto de la vida cotidiana, con respecto a cuestiones que ellos veían con sus propios ojos. Y eso era lo único que hacían. Pero entonces ahora vámonos estamos en Marcos, vámonos a Mateo 19. Mateo 19, verso 16 al 23. 16 al 23. Entonces vino uno y les dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y les dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, es que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces vemos que este rico representa toda esta parte, estas personas que se deleitan con el materialismo o con una característica con que se agrada el corazón. Unos lo hacen con la filosofía, o con otros con el dinero, otros con la parte social, otros como los fariseos y los saduceos y los intérpretes de la ley, que porque les den gloria. Entonces todas estas personas difícilmente entran en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se someten a Dios ni quieren someterse, debido a que lo único que buscan es su propio bienestar. Están en el materialismo, están buscando su propia conveniencia y enseñan de acuerdo a su propia conveniencia, de acuerdo a su propia forma en la que ellos puedan tomar una ventaja. Entonces esto es el materialismo, y esto es lo que estaba pasando con este joven rico, que no quería soltar sus bienes, y por esto no podía agradar a Dios, o no pudo agradar a Dios, debido a que no quería apartarse del materialismo. Entonces aquí vemos cómo todo esto es insensatez y ceguera espiritual. Ahora estábamos en Mateo, vamos a Marcos capítulo 10.
Marcos capítulo 10, verso 1 al 9. Marcos capítulo 10, verso 1 al 9. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Con respecto a esto es porque ellos tenían dureza de corazón, ya lo hemos visto en estos videos, de la ceguera espiritual, de esta falta de entendimiento, y ellos no querían someterse a Dios, y por eso es que Moisés les permitió esto. Recordemos que el que quiera creer, que crea, y el que no, como ya lo hemos visto en todos estos videos, y por eso fue que Moisés se lo permitió. Verso 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestros corazones os permitió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces aquí vemos también esta dureza de corazón y esta falta de entendimiento, que realmente solo quieren hacer su propia voluntad, donde se divorcian, se casan con otros, donde hacen lo que quieren y pecan, y eso delante de todas las personas, donde públicamente, que yo he visto, que hacen estas cosas y que lo dicen incluso públicamente desde el púlpito cuando permiten estos divorcios. Pues ejemplos que yo he visto de personas que realmente no se quisieron someter a la voluntad de Dios, sino que quisieron seguir sus propios caprichos y su propia manera de sacar provecho. Y esto nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 8 y 9. Romanos 13, verso 8 y 9. No debáis a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás o cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versos 5 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, versos 5 al 11. Para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, que ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, recordando ejemplos de personas que públicamente han dicho ser homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora vamos terminemos en Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 14 al 16. Dice así:
porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, ¿de qué sacrificio se agrada Dios? De la ayuda mutua y de hacer bien. Entonces, esto es lo que realmente Dios pide de todos nosotros. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.